Bienvenido a Agroemprendedor, donde la tierra se conecta con las ideas y los cultivos con los negocios. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos del podcast Emprendedor. Aquí empezamos este nuevo episodio, un episodio muy esperado que ya habíamos comentado en episodios anteriores. Nos acompaña un amigo que es experto en bioestimulación, en desarrollo de raíz de la empresa Innovac. Ya teníamos tiempo también queriendo platicar con él, y nos acompaña Carlos Ignacio Hernández de Innovac Global. Bueno, pues Carlos tiene más de 15 años de experiencia laboral, pues se dedica mucho a esta parte de la bioestimulación, al conocimiento de las raíces, y pues un gusto tenerte aquí. Estamos muy contentos y esperemos aprender mucho el día de hoy. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Una disculpa que por ahí teníamos anteriormente una fecha pactada, pero por temas personales no se pudo cumplir, pero en verdad que me da mucho gusto poder compartir este día con ustedes en este formato, que la verdad yo nunca había tenido la oportunidad de participar, pero se me hace muy loable este formato de llevar pues un poquito de experiencia, compartir vivencias que hemos tenido a lo largo del tiempo, pues de una manera práctica, de una manera más sencilla, ¿no? Sí. Y bueno, pues Carlos ya ha trabajado o ya ha visitado varios países, por lo que tenemos entendido, ¿cierto? Ya nos irá comentando un poco sobre todo pues enfocados al tema de aguacate, de la bioestimulación, de toda la parte radicular. Y pues quisiéramos comenzar preguntándote la pregunta de cajón. ¿Cómo fue que surgió el ser agrónomo? Híjole, es una historia muy triste, la verdad. No, mira, desde pequeño, pues mi papá tenía una huertita, unos cuantos árboles. Y pues compartía con todos mis tíos, pues un rancho de algunas hectáreas, ¿no? Pero pues lo tenían dividido, entonces siempre o era acompañar a mi papá o era acompañar a mis tíos, y pues que a regar, que a cuidar la fruta, que a algunas aplicaciones. Entonces desde pequeño pues siempre tuve esa intención y facilidad de estar en campo. Entonces desde ahí ya empecé a tener algo de conexión con lo que era la agricultura, y sobre todo relacionado en el cultivo de aguacate. Yo soy de Tacámbaro, que es un municipio netamente agrícola, ya sea cañero, hacia Chupio, Pedernales. Hay algo de hortalizas en el mismo Tacámbaro, zona aguacatera también para el lado de Yoricostio, San Juan de Viña, el mismo Tacámbaro, etcétera. Entonces, pues todo esto siempre lo va ligando uno a la agricultura. Pero pues lo más interesante es que en secundaria, pues mi mamá le empezaba a verme en las vacaciones de gratis en la casa, ¿no? Y haciendo travesuras. Entonces me consiguió un trabajo en las tardes y en las vacaciones. En las tardes cuando estudiaba, y en las vacaciones pues cuando eran estos tiempos, para trabajar con un par de ingenieros agrónomos de Tacámbaro en su tienda, en su agroquímica. Y desde ahí empecé a tener una conexión más con lo que era la agronomía, ya la agronomía como ciencia. Entonces, pues los escuchaba cómo llegaban los agricultores, les hacían recomendaciones, cómo diagnosticaban. Empecé a conocer muchos productos, y de ahí pues dije, pues esta es de las principales opciones que quiero tener para estudiar, ¿no? Para trabajar en un futuro. Y es ahí donde pues migro hacia la agronomía. Y pues mira, aquí estamos. Creo que no nos equivocamos, y ha sido una carrera que pues me ha dado mucho, la verdad. Así es como inicio. Satisfecho con tu experiencia. Yo creo que ha recorrido ya un largo camino que pues lo reconocemos. Ahorita yo me acuerdo, por ejemplo, te he mirado en algunas pláticas que has dado en algunos cursos que has asistido. Me acuerdo, por ejemplo, el de Loay del año pasado, me parece. Por ahí estuviste hablando pues sobre bioestimulación, sobre el desarrollo de raíces. Y ahí pues me di cuenta que pues cuando alguien tiene una pasión por la agricultura, pues se nota al hablar, se nota al investigar, y obviamente contagias también con
con esa ambición pues de querer saber más y de querer incluso utilizar pues los productos que promueves. Ya. ¿Tú estudiaste en Uruapan? Estudié en Uruapan, ahí soy de la generación 2006, 2011 y enfocado en parasitología agrícola. Entonces ya luego a lo que me dediqué después, que no tiene mucho que ver con el control de plagas y enfermedades, ya es otro tema, ¿no? Pero de esa especialidad salí de parasitología. Sí, es que justo, ¿no? Iniciamos como con una idea. Bueno, yo ya lo mencioné, estaba en fitomejoramiento y me gusta mucho el fitomejoramiento, pero ahorita que estaba en el doctorado, trabajé con la parte de microbiología y del suelo. Entonces ya fue como que ahorita sí es un tema que me llama demasiado la atención. Y sí, también he visto algunas pláticas que has dado. Gracias. Me han hecho muy interesantes y sobre todo porque como que de la bioestimulación se escucha, pero no, como que no se toca a fondo. Entonces, pues se me hace como, pues el trabajo que realizan así como completo, pues como empresa, se me hace muy bueno. Sí he visto como algunas pláticas de otros pues compañeros tuyos, más o menos, pues se da una idea de que existen otras herramientas que ni siquiera habíamos utilizado, que no sabemos utilizar, que realmente con números nos dicen si funciona o no funciona y por qué funciona. Entonces, pues, no sé qué nos quieras decir tú respecto al tema o si ya iniciamos como tal con pues, qué es la bioestimulación para los que no saben. Sí, pues si quieres de una vez le arrancamos con el concepto, ¿no? Que luego hay mucha confusión en la bioestimulación. La gente piensa que bioestimulación es simplemente aplicar un bioestimulante y la realidad es que la bioestimulación es un término muy complejo. Es un término nuevo porque también si hablamos de nutrición, pues te puedes encontrar infinidad de libros de nutrición, infinidad de libros de microbiología, pero libros de bioestimulación te encuentras casi nada. Ya te puedes encontrar documentos y todo eso, ¿no? Algunos artículos, pero hasta ahí. Entonces, sí existe mucha confusión entre lo que es la bioestimulación y la bioregulación, por ejemplo. Yo lo defino básicamente como que la bioestimulación es el arte de eficientar lo que la planta ya sabe hacer, mejorar sus rutas fisiológicas o activarlas, y todo con el firme propósito de incrementar la productividad. Pero adicional a eso, incrementar la resistencia al estrés, mejorar condiciones incluso de suelo. Pero repito, va más allá de aplicar un bioestimulante. Por ejemplo, el hecho de mejorar el suelo sin la aplicación de un bioestimulante, eso es bioestimulación, porque le estás dando a la planta condiciones para que mejore su capacidad de oxigenación y luego entonces se vea reflejado en productividad. Entonces es un término grande, es un término que abarca muchísimas acciones, muchísimas herramientas y que no es una moda, sino ya se ha vuelto una necesidad. Mira, conozco asesores técnicos que denominaban a la nutrición como lo mejor para hacer producir una planta. Doctores en ciencias, investigadores. Y al día de hoy, tú los escuchas en sus charlas y sus pláticas importantes, sus temas es bioestimulación. Y sobre todo ahorita que está muy de moda, bioestimulación enfocada hacia el estrés. Entonces con eso más o menos creo que podemos arrancar y definir la bioestimulación como un arte y como eficientar los procesos de las plantas. Sí, es que justo la bioestimulación es como muy amplio, ¿no? Es un tema muy amplio porque puedes, pues no sé, hacer como un derivado de muchas otras técnicas, se podría decir. Pero sí, o sea, justo ahorita por las condiciones climáticas creo que se le está dando muchísima más importancia a esta parte de la bioestimulación y que ya se está viendo como una rama independiente, ¿no? Como bien lo decías, a comparación de la nutrición. Y que a lo mejor no lo llevamos como muy a conciencia, pero es la base, ¿no? Es la base para que tu planta esté, pues, metabólicamente activa, que trabaje bien, que todas las rutas funcionen, que incluso toda la parte de la nutrición trabaje. Entonces, sí, hoy en día yo creo que la bioestimulación y darle importancia a ese tema, pues, o sea, tiene que ser algo como de cajón, ¿no? Es algo relevante, sí, definitivamente. Es como, yo creo que es uno de los puntos de donde debemos partir para ahora sí
mediante diversas estrategias, hacer un buen análisis o pues tener como una buena recomendación hacia el productor en base a todo ese conjunto. Uh-huh. Y más que nada, como dices, ya no es una moda, que a lo mejor sí ahorita está en tendencia, pero se ha vuelto una necesidad por el cambio constante de las variaciones de los climas. O sea, por ejemplo, aquí en la zona del aguacate, ya venimos de 2 años anteriores en los cuales hubo sequías prolongadas, fenómenos también de, por ejemplo, de heladas fuera de tiempo, lluvias también, los fenómenos del niño y de la niña que han estado en algunas partes devastando incluso, uh-huh, y en algunas otras pues obviamente favoreciendo, porque otra cosa también que hemos visto, simplemente pues de los precios, ¿verdad? Ahí nos guiamos. Cuando hay mucha fruta, el precio es bajo. Cuando hay poca fruta, el precio es alto, pues es la ley de la oferta y la demanda. Pero pues eso viene como resultado también del clima, o sea, cuando hay malos temporales, hay poca fruta, y al contrario, cuando hay pues mucha fruta. Entonces, así como lo dices, es una necesidad actual que nos viene a obligar a buscar las formas de nosotros mitigar todos esos fenómenos naturales, pues. Sí. Sí, y de hecho ya sobre eso, yo quería como que nos dijeras tú un poco más o nos platicaras ya con toda tu experiencia, ¿cómo es que se relaciona esta bioestimulación con la parte radicular de una planta? Porque muchas veces eso se deja como, pues así como al aire, ¿no? Como que hay más desconocimiento, como por qué, cómo surge, se relaciona. Híjole, eso es bien interesante, mira, y que han sido como de las cosas que me han llevado a, pues no lo puedo decir tanto como especializarme, pero sí a enfocarme en el sistema radicular de aguacate y de otros cultivos, a empezarle a investigar, a empezarle a tomar datos, que es lo más importante. Siempre con datos es como podemos tomar mejores decisiones. Pero para esto me remonto nada más a las problemáticas de hace algunos años. ¿Qué me llevó a la agricultura también? Pues el hecho de que decían que el aguacate alterna y se empezó a normalizar, que el aguacate florea mucho, pero pues tira la flor o amarra muy poco, que el aguacate cuando tiene mucha fruta no crece. Entonces, esas problemáticas que había antes, tú las ves ahorita y siguen siendo exactamente las mismas. ¿Por qué? Pues porque creo yo que nos hemos enfocado en seguir haciendo lo mismo. Y ahí es donde precisamente la herramienta de bioestimulación y bioestimulación enfocada a la raíz cumple un rol fundamental. La parte aérea es lo que brilla, ¿no? Tú vas a campo y ves la fruta chica o mediana o grande, ves hojas grandes, hojas pequeñas, ves hojas muy verdes o ves hojas amarillas. Entonces, pero eso es lo que uno ve y le pones muy poca atención a lo que uno no ve. Yo a veces le pregunto mucho a los agricultores, oye, ¿cuándo fue la última vez que hiciste alguna aplicación de algún enraizador? Pues en huertas de 25 años. Y te das cuenta que la única vez que lo hicieron fue cuando trasplantaron. Y a veces al enraizador de hace muchos años le denominaban al 1846, a un fertilizante, así le decían a un enraizador, ¿no? Pero no es un enraizador como tal. Entonces, ese tipo de problemáticas que se presentaban, pues buscamos cómo mitigar. O sea, no puede ser que el aguacate alterne nada más porque sí, no puede ser que la fruta crezca o no crezca. Algo está sucediendo abajo, porque desde ahí es donde parte la absorción nutrimental, el transporte de los nutrientes, la intercepción de estos nutrientes y pues recordemos que la raíz cumple, yo le llamo 5 funciones fundamentales. La primera es el anclaje, que crea un buen soporte en la planta. La segunda es que absorbe agua y nutrientes. La tercera es que exuda, y si la raíz exuda, promueve la microbiología, que es lo que tanto te gusta, Blanca. Y otra es que funciona como un órgano de reserva. Y la otra, finalmente, es que es una fábrica de hormonas y principalmente citoquininas. Y esas citoquininas en algún momento son utilizadas para darle
amarre, cuajado, crecimiento a los frutos. Entonces, cuando entendemos eso y vemos que no estamos haciendo nada, es donde entramos a trabajar con herramientas de bioestimulación. Obvio, primero diagnosticando, conociendo e identificando cómo es mi suelo. Yo creo que de ahí debemos de partir. Antes de cualquier bioestimulación, debo de conocer mi suelo. Ese es el punto de partida. Entonces, así es como últimamente hemos estado manejando algunos de los cultivos y hemos visto muy buenos resultados. Sí, es que justo, ¿no? O sea, el término bioestimulación, la verdad, yo conozco a muy pocas personas que lo relacionan con esta parte radicular que se me hace súper interesante. Como que normalmente, o bueno, a los productores que yo conozco lo relacionan más como, se estresó la planta, pónganle aminoácidos, ¿no? Pónganle algas marinas. Pero se nos olvida esa parte, pues que para mí es como el inicio de todo, ¿no? Esa parte principal que es la raíz, que de ahí parte como toda, pues, la salud de la planta como tal. Me gustaría que nos hablaras un poquito más como de las herramientas que existen para trabajar o evaluar esta parte de la raíz relacionada a la bioestimulación. Ok, hay varias herramientas, algunas son muy prácticas y los que los agricultores y asesores deberían de implementar de manera normal y no que sea algo como algo tedioso. Hay que estar monitoreando constantemente el sistema radicular y son las calicatas. Hacer esas perforaciones en el suelo para ver tanto en profundidad como en longitud qué tanta raíz tengo, dónde tengo la raíz, porque eso también te lleva a mejorar la eficiencia de la fertilización. Si tú localizas, identificas en dónde tienes buena actividad radicular, pues ahí utilizas tu fertilizante, ¿no? Ahí lo vas a aplicar. Entonces las calicatas funcionan como una herramienta muy, muy interesante. La otra, que ya es un poquito más profesional, si lo queremos ver de esa manera, son las estaciones de monitoreo, en donde ya pones risostrones y estás evaluando a lo largo del tiempo el comportamiento de la raíz para conocer los flujos radiculares. Y esta es otra herramienta importantísima para tomar decisiones, porque ahí tú te das cuenta, por ejemplo, cuando de manera natural el aguacate está generando raíz. Y eso te lleva a decir, oye, ahorita tengo puntas radiculares. Eso le encanta al calcio. El calcio se absorbe por puntas de crecimiento. Es el momento ideal para aplicar calcio. Pero resulta que tienes la estación de monitoreo y ves raíces necrosadas, raíces oscuras, raíces que no están cumpliendo con las 5 funciones que te comentaba y están aplicando calcio. Entonces, pues eso no es ser eficientes, eso es simplemente fertilizar, más no nutrir, que esos son los 2 conceptos que yo creo que tenemos que empezar a diferenciar. Entonces tenemos las estaciones de monitoreo radicular. Hoy en día hay una herramienta por parte de Innova que se llama cámara mini risotron, en donde instalas tubos de acrílico en el perfil del suelo, y esta es un tubo, es una cámara con una lente que la introduces y estás monitoreando el crecimiento en tiempo real, porque tiene una lente, esa lente hace un zoom y lógicamente alcanzas a ver la actividad de las raíces, alcanzas a ver exudación y en algunos casos hemos visto cómo se está dando el transporte activo de nutrientes, ¿no? Se alcanza a ver cómo están pasando la solución que fue captada del suelo. Entonces, básicamente esas 3 herramientas nos dan mucha idea de qué debemos de hacer para poder mejorar todo lo que está arriba. Sí, es algo que yo creo que nosotros como consultores, como asesores técnicos, como lo dices, tenemos que paulatinamente ir incorporando para mejorar y eficientizar nuestra asesoría y obviamente la producción de nuestros clientes, de los productores. ¿Por qué? Porque yo lo que miro, por ejemplo, es que todos como asesores o la mayoría de nosotros nos enfocamos mucho, como dices, en la parte bonita, en la parte que brilla, en la parte superior. Es como si en el fútbol, fuera de tema, nos enfocáramos solo en los goles, pero hace falta quien defienda, hace falta quien le dé los pases a los delanteros. Entonces también, no solo la parte superior es la que importa en las plantas, e incluso pues no son nada las plantas si no tuvieran un sistema radicular fuerte. Las raíces son el cimiento y lo de arriba es la vitrina. Si abajo tenemos un suelo compacto, es como si tuviéramos una habitación oscura, una habitación sin oxígeno. Las raíces no crecen. Y si las raíces no crecen, pues no hay transporte de nutrientes. Y si no hay transporte de nutrientes,
no hay actividad metabólica en el área foliar y entonces la fruta no crece o las flores no amarran y eso te lleva a un sinfín de problemas, ¿no? Y volvemos al tema inicial, normalizamos el que la fruta se caiga. Y otro de los temas es que, ingeniero Gerardo, nos volvemos muy reactivos, no somos preventivos y cuando no estudiamos desde la raíz los fenómenos, tomamos malas decisiones y entonces hacemos gastar de más al agricultor, ¿no? Al productor. A lo mejor te pasa ahorita, o pasó, o empezó a pasar desde junio, la caída de fruto. Entonces la gente está tratando de controlar la caída de fruto ahorita en junio, cuando ya se les cayó no sé cuántos kilos por planta. Yo había hecho una publicación en febrero en donde pues había anticipado y hay muy buena floración, va a haber muy buena cuaja. Y como va a haber muy buena cuaja, eso va a detener los brotes vegetativos. Esa es la mejor manera de detener un brote, una buena cuaja. Pero eso te lleva a que no va a haber un adecuado transporte de fotoasimilados. Entonces, en consecuencia, como no va a haber buenos fotoasimilados, luego entonces va a haber una caída de frutos. Y necesitas anticiparse a eso. Pero la gente ahí lo que hacía era, no, pues aplicó un bioregulador de crecimiento para frenar el brote. Pues ya que lo frenas y de manera natural la planta lo está frenando. Entonces todo ese tipo de cosas que nos van sucediendo por no entender qué es lo que está pasando desde abajo, pues definitivamente hacen que lo que se aplique se convierta en un gasto y no en una inversión, ¿no? Sobre todo, pues es un gasto energético para la planta también muy grande, no solo para el productor. ¿Sí? Y creo que pues todo recae en que traemos la vieja escuela, ¿no? Como dice Gerardo, vamos, checamos y, sí, es esto, va lo otro. Y estamos acostumbrados a los correctivos y no preventivos. Claro. Entonces, se me hace muy interesante esa parte o ese tema que mencionas, pues que podremos ya en base a ciertos análisis darle como un buen reporte al productor y que él sepa qué aplicar, cuándo aplicar y por qué aplicarlo. Y en ese sentido, yo quiero hablar al respecto, siguiendo con el tema de la bioestimulación y de las raíces, pues que nos hablaras también un poquito sobre los microorganismos y la relación que tienen con este tema. ¿Por qué? Porque no sé si se han fijado, pero hoy en día así como que venden los microorganismos como... A diestra y siniestra. Sí, no, así como de yo te vendo tantos litros y no pasa nada y los aplicas, pero se nos vuelve a olvidar esa parte básica de la bioestimulación, de la raíz, de por qué los usamos, para qué los usamos y qué queremos obtener, que creo que a veces ahí estamos un poco perdidos y confundidos, sobre todo los productores, porque yo he visto a varios que pues obviamente no confían en uno y a veces su desconocimiento los hace tomar malas decisiones y pues gastar muchas veces innecesariamente. Hay que recordar que las plantas trabajan en equilibrio, las plantas requieren de equilibrios. Por ejemplo, va uno en algún camino, en alguna brecha y ves en una casita que tienen un árbol de aguacate y está cargadísimo, ¿no? Y llegas a la huerta y, híjole, y entonces el agricultor dice, ¿qué pasó aquí, ingeniero? ¿Ya vio aquel cómo está cargado de fruta? Pues eso es porque está en equilibrio. Y ese equilibrio nosotros nos hemos ido encargando de ir rompiendo. Nosotros lo hemos acabado por completo con malas decisiones en ocasiones no justificadas. Y ahorita caigo en el tema de la microbiología, pero no puedes trabajar con microbiología si no tienes una buena raíz. Y si no tienes una buena raíz, es porque seguramente no tienes un buen suelo. Entonces, el tema va en tener un buen equilibrio físico, es una buena estructura del suelo, un suelo que tenga buena oxigenación, buena humedad, buenas condiciones de humedad y aireación. La segunda es que tenga un equilibrio fisiológico, que la raíz sea blanca, que la raíz sea turgente, que la raíz esté activa. Y si esa raíz está activa, exuda. Y luego ahí viene la otra pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que más nos interesa? ¿La microbiología del suelo o la microbiología de la raíz? Y la realidad es que en un cultivo como el aguacate, pues nos interesa la microbiología de la raíz, ¿no? La que sea ese ejército de hongos, de bacterias, de actinomicetos que estén protegiendo a la planta de Phytophthora, de Fusarium, de Pythium, que solubilice nutrientes, fósforo principalmente, que es uno de los problemas que tenemos en la zona.
Entonces, que descompongan materia orgánica, de manera que estén trabajando día y noche en apoyo y en simbiosis con la planta. Entonces, para eso necesitamos los exudados radiculares, para que trabajen con la raíz. Y definitivamente la industria de los bioestimulantes, que los bioestimulantes también comprenden microorganismos, PGPRs, bacterias promotoras de crecimiento, microorganismos promotores de crecimiento, sí se ha visto muy afectado. No es una industria que esté muy legalizada, que sea muy formal. Hoy en día, cualquier persona puede poner en su casa, en su traspatio, un oxigenador, y que en arroz cultivó tricoderma y órale, y empieza a hacer sus productos y los aplica en campo. Entonces resulta que al final del día estaba aventando un cóctel de muchísimas cosas, menos de lo que realmente tiene que aplicar. Esa es por un lado. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos en lo que aplicamos. La otra es conocer qué microorganismo es el que yo necesito aplicar. Los exudados determinan quién va a estar y cuándo va a estar. Entonces alguien que dice, yo aplico tricodermas todo el año, ¿no? O aplico bacillus todo el año, o 3 o 4 veces por año. De eso a no hacer nada, lógicamente es mejor. Pero si quiero incrementar la biodiversidad, que ese es uno de los temas más relevantes hoy en día, por los suelos tan agotados que tenemos, pues necesito conocer, en función de lo que la planta emita de exudación, de señalización, quiénes van a estar. Hace poquito terminamos un trabajo de dinámica microbiana en aguacate, en donde veíamos, según las etapas fenológicas, cuál es el microorganismo que necesita estar ahí. ¿Para qué? Pues con la intención de hacernos más eficientes y decir, oye, en etapas vegetativas el aguacate no requiere de hongos, el aguacate requiere más de bacterias. Pues trabajemos con bacillus, trabajemos con 3 o 4 cepas de bacillus. Pero en etapa reproductiva le gustan más los hongos. Pues entonces trabaja con Paxillomyces, trabaja con Penicillium, trabaja con tricodermas, y eso va creando un equilibrio. Tema de enfermedades. De las mismas labores que hemos hecho, hemos disminuido la microbiota nativa. Por ejemplo, hicimos un estudio en donde la cal baja las poblaciones microbianas, y aquí que me digan que no hay un aguacatero que no aplica cal. Entonces, y lógicamente no estoy diciendo que no apliquemos, a lo que me refiero es, si hago una acción, debo de conocer que voy a tener una consecuencia, y luego qué hago para reponer todo eso. Entonces, todas las labores que hacemos son en definitiva porque algo adicional tenemos que hacer. No nos podemos quedar con lo que antes hacía, con lo que siempre ha sido así y así me la voy a llevar. Entonces es importante nada más tomar ese tipo de herramientas para mejorar la microbiología del suelo. Un tema particular son las micorrizas, los hongos micorrízicos. Y el aguacate no tiene pelos absorbentes, entonces es micodependiente. Y ahí ves a la gente aplicando micorrizas o hongos micorrízicos. Y dice uno, oye, el aguacate, si no emite la señal, la micorriza jamás se va a formar, jamás va a haber una simbiosis. Sin embargo, la gente lo aplica. Entonces, pero ¿cómo lo medimos? ¿Cómo lo evaluamos? No hay a veces la seriedad por parte de muchas empresas de poder demostrar que realmente lo que tú dijiste, eso está sucediendo, ¿no? Si aplicaste un hongo, pues ojalá el productor pueda ver que esa micorriza se formó con un estudio o con la misma cámara que les comentaba hace rato. Con eso tú puedes determinar si la micorriza realmente se formó, si el hongo micorrízico está haciendo la función que necesitamos que haga para fomentar, repito, la eficiencia. Yo creo que la bioestimulación es igual a eficiencia. Sí, justamente eso que dices de comprobar que está funcionando. ¿Cómo podemos comprobarlo? Pues a lo mejor es difícil porque uno como ingeniero sabe que obviamente necesitamos hongos, bacterias y que todo eso te va a ayudar a mejorar el hábitat y la región, la rizósfera donde se encuentra pues la raíz y los microorganismos exudados y todo eso. Pero ¿cómo lo vamos a demostrar? O sea, es algo que incluso nosotros es difícil poder demostrarlo. Sí. Entonces hay que buscar la forma. Ustedes, por ejemplo, tienen los mini risotron,
también utilizan mucho las calicatas y he visto algunas publicaciones que me enseña Lalo y que has presentado en tus exposiciones, en tus conferencias, donde pues es la diferencia en cuando llevas un buen manejo del suelo, pues la producción de raíces es impresionante y obviamente eso te conlleva a tener una buena producción en la parte superior, que es el resultado pues final que estamos buscando. Eso es lo que se busca. Yo, honestamente, las huertas más productivas que conozco, que me ha tocado ver, son huertas que llevan un buen manejo de la raíz. Un buen manejo del suelo, raíz, microbiología. Y de ahí parte todo. Yo, honestamente, hasta el día de hoy no me ha tocado ver una huerta que tenga un suelo compacto, que tenga muy poca raíz y que tenga productividades por arriba de las 20 toneladas. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Si queremos tener resultados distintos y dar un pasito de esas 10 toneladas por hectárea que tenemos en promedio, necesitamos hacer cosas diferentes, necesitamos investigar. Hoy en día hay más herramientas que hace 14, 15 años y seguramente en 5 años eso se va a exponenciar. Entonces sí necesitamos como técnicos, pero también como agricultores, pues hacernos de herramientas que nos permitan ver y demostrar que lo que estamos haciendo definitivamente tiene un impacto, ¿no? Un impacto positivo. Sí, sobre todo pues ver nuestro huerto, como también ya lo habíamos mencionado en otro episodio, pues como un negocio, entonces a ese negocio le tienes que poner todo tu empeño. Yo creo que en este punto hemos hablado pues de varias cosas que a lo mejor no las escuchamos, pero no somos como tan conscientes de ello. Entonces ya hace falta mucho como esta parte del monitoreo. Yo creo que como agrónomos deberíamos de tener ya nuestro cierto equipo, ¿no? Que tenemos que traer de cajón, que a veces no tenemos, a veces por desconocimiento, a veces pues, porque no tenemos dinero. Pero en ese sentido, pues se me hace como muy interesante que justo su empresa brinden como ese apoyo pues a los técnicos, a los productores, y que vean que pueden tener como este acercamiento con ellos para que ellos vean pues que el trabajo se está haciendo y que realmente sí funciona. En ese sentido, a mí me gustaría que nos contaras, no sé, alguna experiencia con algún productor de esos que no creen y te dicen, no es cierto, pero pues ya pues le doy, como dicen, el voto de confianza. Le doy el voto de confianza. A ver qué. La verdad es que ha habido, te puedo platicar de varias anécdotas, ¿no? Y sí, principalmente es el tema de demostrar. Como te decía, la bioestimulación hoy en día, o la industria de los bioestimulantes, hay muchas empresas informales. Entonces, es mezclar ácidos húmicos y métele potasio y ahí está tu bioestimulante. Eso va más allá. Por eso es que intentamos demostrar con herramientas y con un seguimiento en campo, que lo que estamos diciendo, eso es lo que va a suceder. Por ejemplo, el caso más reciente fue hace 8 días. Siempre ha habido el mito de que en un suelo arcilloso el aguacate tiene muy poca actividad radicular. Muy poca actividad radicular, porque las condiciones de macroporosidad, al aguacate le gustan condiciones de más del 20% de macroporosidad. Y en ese caso teníamos una huerta que diagnosticamos en febrero con simplemente un 10% de macroporosidad. Entonces, un suelo arcilloso, un 50% de arcilla. Entonces, pues no acostumbraban a aplicar enraizadores, nunca hacerle un manejo al suelo, pues porque le dijeron que esos suelos desgastados no tiene caso meterle mucho y que la huerta va a durar muy pocos años, ¿no? Entonces, empezamos con ese manejo desde febrero y la semana pasada fuimos a hacer una evaluación y nos quedamos impactados con la masa radicular que había después de aplicaciones desde febrero, aplicaciones mensuales desde febrero. Pues nos topamos con esa sorpresa, bueno, no sorpresa para el agricultor, no nosotros porque ya lo habíamos visto, pero rompemos uno de esos mitos que tienen los agricultores de hoy, pues aquí yo no le hago nada porque sé que ya lo hemos hecho antes y nunca ha pasado. Entonces, el hecho de demostrar, el hecho de estar ahí, el hecho de demostrarle con herramientas que él vea, eso ya te da un plus. Y si a eso le añades no solamente lo visual, ya le metes datos, pusimos sensores y entonces ya con los sensores empiezas a medir cómo a lo largo del tiempo, por mejorar el condicionamiento de suelo, pasas de una macroporosidad del 10
a una macroporosidad del 15%. Ese 5% de aire que le des más a la planta, al suelo, a la raíz, se convierte en mejores resultados, mayor eficiencia tanto de agua como de nutrientes. Lógicamente ese es un trabajo que no se queda ahí, porque me van a decir, oye, pues no produzco raíces, no, a mí me interesa que dé fruta, pero una cosa va ligada con la otra. Entonces, las siguientes mediciones que hicimos fue por NDVI, en donde a nivel satelital se estuvo midiendo cómo se comportó la huerta en el 2024 y cómo se comportó la huerta en el 2025, y pues entonces ves un verdor a lo largo del tiempo. Eso te habla de que hay más eficiencia en la toma de nutrientes, la planta se estresó menos. Ahora, ¿qué sigue? Acompañar al productor en el proceso de floración. Y si yo tengo buena raíz, estamos seguros de que sus calibres, que eran calibres pequeños, de que su cuajado, su amarre, van a ser buenos. Entonces, todo el acompañamiento. Nada más que estamos metidos en un cultivo que tarda en demostrar. Tú haces en pepino una aplicación y lo ves a los 3, 4 días sin problema. Pero en aguacate, actividad radicular, eso te lleva meses. Y el beneficio de mejorar la actividad radicular, eso lo ves en un siguiente ciclo. Entonces, ya lo hemos visto cómo huertas que ya tienen 5 o 6 años trabajando con un buen sistema radicular, con un buen acondicionamiento de suelo, sufrieron mejor el problema de sequías del año pasado. Entonces, esa es una de las propuestas que llevamos hacia los agricultores y hacia los técnicos, ¿no? Como es el caso de ustedes. Sí, y yo creo que ese punto que acabas de mencionar es bien importante, ¿no? El tema de la sequía o del estrés que hay ahora hasta por radiación, ¿no? ¿Cómo se beneficia la planta al tener una buena bioestimulación? Nos meteríamos un tanto en el equilibrio. Sí, así, la verdad es que me apasiona mucho la nutrición y la fisiología, por eso luego ahí se me extiendo, ahí discúlpenme, pero sí es importante 3 horas, 4 horas, no hay problema. Ese tipo de temas. Pero voy a tratar de sintetizarlo. La planta se alimenta en un 95% de carbono, hidrógeno y oxígeno. Eso es agua y es aire, a final de cuentas. El 5% corresponde a todos los minerales. Uno como técnico, pues siempre le ha achacado que produzca o no produzca, o el mismo agricultor, en función del fertilizante. Le meto más fertilizante, casi estoy seguro que va a producir más, y no necesariamente es así. Entonces, ahí es donde la bioestimulación juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque la planta en sus procesos metabólicos, metabolismo primario, que es la fotosíntesis, utiliza esa agua, utiliza ese dióxido de carbono, ese carbono, hidrógeno y oxígeno, en presencia de clorofila y de luz, para producir un azúcar de 6 carbonos que se llama glucosa, y después de todo el rollo que nos aventaron en bioquímica, al final del día se produce energía, y esa energía es utilizada para el cuajado, para el amarre, para el crecimiento de los frutos, para emitir mayor cantidad de raíces. Pero cuando yo tengo un proceso de estrés, resulta que la planta produce o hace menos fotosíntesis. Y si hace menos fotosíntesis, la planta en condiciones de estrés sigue respirando. Es decir, la planta produce poco y gasta más. Y gasta más porque produce metabolitos, flavonoides, polifenoles, para intentar defenderse de ese proceso de estrés. Pero ese gasto energético me lo va a cobrar en algo, y me lo va a cobrar en cantidad de fruta o en tamaño o calidad de esa fruta. Ahí es donde precisamente la bioestimulación juega un papel fundamental, tanto en el estrés edáfico, lo que se da por condiciones de compactación, de saturación de suelos, como en un estrés salino, por aplicar altas cantidades de fertilizante, y la otra es en un estrés abiótico, por temas de radiación, alta temperatura, baja humedad relativa. Entonces, cuando yo logro con la bioestimulación mitigar eso, lo poquito que le pueda sumar a la fotosíntesis, reducir un poquito la respiración, hace que haya un equilibrio metabólico, tenga mayor cantidad de reservas o tenga más reservas, no tenga un superávit y no un déficit de reservas. Y entonces es ahí donde ya empezamos a entender por qué el aguacate alterna. Pues porque no me enfoco en que haga fotosíntesis en mayor medida, la planta sigue gastando,
Y luego, si el aguacate no vale, ahí le dejo la fruta, la planta sigue gastando y me lo va a cobrar en la producción del siguiente año. Entonces, ahí es donde la bioestimulación juega un papel bien interesante, ¿no? Sí, en disminuir prácticamente el estrés, ¿no? Que es algo que a lo mejor nosotros como animales, como seres vivos, pues, pues se nota más una enfermedad o así porque hablamos, ¿sabes qué? Me siento mal o estoy cansado, pero las plantas pues no hablan un lenguaje así como el nuestro. Entonces su lenguaje pues es la alternancia, las enfermedades, la apariencia también alcanzan a verse algo de diferencias, que incluso también otra cosa que yo creo que es vi en ¿cómo se llama? En un documental de Netflix, que una forma de comunicación de las plantas, pues es justamente lo que decías, los exudados. O sea, empiezan a lanzar mensajes químicos por su raíz para atraer microorganismos, para atraer bacterias, hongos, que le ayuden a mitigar ese estrés, que es lo que nosotros deberíamos de buscar con la bioestimulación. Sí, y no solamente para mitigar el estrés, digo, simplemente la planta lo hace con la intención de mejorar, eficientar sus procesos, y retomo el tema de las micorrizas porque me llama mucho la atención. Si la planta no emite un exudado radicular, pues la micorriza jamás se forma. Y una de las condicionantes, según ya varios estudios que hay, es la cantidad de fósforo que tengamos en el suelo. Y pues yo les pregunto, ¿cuál es el fertilizante que más se aporta en aguacate? El nutriente que más se aporta, pues es fósforo. Entonces luego a veces, pues le andamos jugando ahí al tratar de justificar por un lado que está bien, pero por el otro, pues le estoy diciendo a la planta, pues no, como que le quiero llevar la contraria, ¿no? Entonces sí es importante tomar en consideración todos esos aspectos con la intención de darle apoyo al agricultor, ¿no? Sí, sobre todo no olvidar pues que, como bien dices, ¿no? Se da como la importancia a 2, 3 elementos, pero hay muchos microelementos que cumplen una función pues vital para la planta y que igual se tiene que aplicar. O sea, tenemos que llevar un mejor manejo y no dejar a un lado, es que para mí sí ahora el tema está de parte de la bioestimulación sí es como base, no dejar como de dar un seguimiento, así como los productores aplican el fertilizante, así como fumigan, pues igual decirles que no se tiene que dejar esta parte y también se tienen que hacer aplicaciones para la bioestimulación y la raíz. Y respecto a eso, a mí me gustaría que nos comentaras o les comentaras a los productores pues la importancia de no verlo como un gasto, porque luego muchos dicen es que sale muy caro, es que sale muy caro. Y que nos pusieran, o bueno, no sé si les pudieras dar como una referencia o algo de qué tan importante es esta parte para incluso no aplicar a lo mejor fertilizantes de más o hacer como un gasto mayor económico, tanto ellos como la planta. Sí. En cuanto a la planta, pues energético. No, buena pregunta, Blanca. Mira, hay muchos errores que han sucedido en función del tema de los bioestimulantes, por eso es que luego los productores no la creen. Pero también, yo creo que antes de eso, tiene que ver con la mentalidad de pasar de un agricultor, de un negociante, a ser un empresario. Yo siempre he dicho que una huerta de aguacate, le muevan por donde le muevan, es una empresa. Es una empresa en donde tengo que conocer cuáles son mis gastos, pero también cuáles son mis ventas, ¿no? Cuáles son, cuál es mi producción. Y ahí es donde la bioestimulación siempre pasa a segundo término. Cuando se trata de ahorrar, lo primero que quitan de un programa es la bioestimulación. A ver, ¿en qué me voy a ahorrar? Pues las plagas y enfermedades, no, esa va de cajón. Los fertilizantes, no, esos tampoco me los quites. Oye, pues que vamos a meter un descompactor de suelos o un acondicionador o un enraizador. No, eso déjalo para después. O no se da cuenta que desde ahí, desde el suelo, desde las condiciones del suelo, es donde parte
todos los procesos de la planta, ¿no? El suelo es la casa donde habita la planta y hay que mejorarla y luego generarle buena raíz. Entonces, la primera es cambiar esa mentalidad y entender que lo que yo le haga a mi huerta, el aguacate es bien agradecido y me lo regresa. Y la otra es siempre tener un costo-beneficio, siempre analizar. Me gustan mucho los datos, tanto en las mediciones como sacarle costo-beneficio a todo lo que uno hace. Porque como es una empresa, cada peso que tú le inviertas te tiene que dar un retorno. Yo pongo el ejemplo del cuajado y amarre de frutos, ¿no? Nosotros damos una propuesta de bioestimulación para mejorar en un porcentaje el cuajado y el amarre de frutos. Y entonces el agricultor dice, ay, es que 3 aplicaciones me salen, por poner un ejemplo, en 3,000 pesos. No, 3,000 pesos no, es mucho. Si con irnos por un porcentaje, digamos un 10% que yo te mejore el amarre y el cuajado de los frutos, un 10%, pues en un árbol que te da 200 kilos, ya son 20 kilos. 20 kilos vendido a, ¿cómo llegaron a vender? Ingejera 50 pesos, le ponemos un precio promedio, ¿Este 40 año? pesos. ¿Este año? Sí, Pues tengo clientes que arriba de 90. arriba de 90 pesos, vamos a poner un promedio de 50, ahorita que anda más o menos a 30, ¿no? Entonces, pues ya estamos hablando ahí de casi 10,000 pesos por gastarte 3,000 en un diferencial. Entonces, no nos damos cuenta de que a veces el hecho de tomar una decisión por la parte financiera y no justificada en la parte técnica, nos lleva a mantenernos pues en la medianía, ¿no? En las 10 toneladas por hectárea. Y entonces, ese es solamente un ejemplo. La otra es que cuando yo tengo buena cantidad de raíz, yo les aseguro, y trabájenlo porque ya lo hemos evaluado, reducir el fertilizante cuando tú incrementas la masa radicular es una buena estrategia. No tiene caso que apliques muchísimo fertilizante si tienes muchísimas bocas, pero eso hay que estarlo evaluando, hay que estarlo trabajando. Y entonces la bioestimulación ya se vuelve una inversión a largo plazo. Y luego con las tendencias que se vienen, con la reducción de fertilizantes, principalmente nitrogenados, que es una mega tendencia que viene en la agricultura, vienen legislaciones desde Europa que te van a pedir, no quiero decir prohibir, que apliques determinado número de fuentes, determinadas fuentes nitrogenadas por el cambio climático, por la formación de óxido nitroso y todas esas cosas que ya tienen que ver a lo mejor con otro tema de efectos de gas, el efecto de los gases de efecto invernadero, perdón. Entonces es ver a mediano y largo plazo, no tener la visión aquí muy cortita. Eso es algo que me ha tocado ver en otros países como Perú, que por ejemplo le invierten bastante a la bioestimulación, le meten muchísimo a la bioestimulación y se los compensa, rendimientos de 25, 30 sostenibles por hectárea, porque aquí me podrán decir, oye, pues yo también saco 30 toneladas, pues sí, pero nomás las sacaste una vez y ya no las volviste a ver. Entonces, ¿cómo lo hago sostenible en el tiempo? Pues con bioestimulación, pero siempre teniendo datos y con sacarles costo-beneficio. Y ahí es donde se empieza uno a desmarcar de otro tipo de compañías, ¿no? Que pues aquí está la pruebita y ya no se vuelven a parar. Entonces, una de las funciones que nosotros hacemos es pues estar con el productor, y cuando algo sucede, cuando las cosas no salen como uno pensaba, pues es cuando más estamos, ¿no? Para identificar qué fue lo que sucedió ahí. Sí, pues con los monitoreos. Con los monitoreos. Y no dejar a un lado precisamente, ¿no? Los monitoreos de la raíz que pues casi nadie los hace, no los hacemos. Y bueno, justo yo ahora como no sé, quiero hablar más como sobre este término, como para que la gente vea lo importante que es de lo que estamos hablando, ¿no? Este término de ver a la raíz como un cerebro, como la neurobiología de la planta. Sobre eso, ¿qué nos podrías decir? Eso tiene que ver mucho con lo que les comentaba de los exudados radiculares, ¿no? Por ejemplo, en microbiología, la planta decide quién y cuándo va a estar. No es uno como técnico, es la planta. La planta decide
qué microorganismo va a estar presente según sus necesidades. La raíz tiene memoria, la raíz recuerda en qué suelos hay una condición de estrés, la raíz percibe señales, la raíz le gusta la humedad, no le gusta el agua, porque luego nos confundimos, no, échale más agua, el problema no es el agua, a la raíz lo que le gusta es la humedad, entonces la raíz percibe esas señales y ya decide si va o si no va. Entonces, por eso, que luego hay muchos detractores que dicen, no, la raíz no es el cerebro de la planta. Para mí sí, por todo ese tipo de funciones que realiza. La plasticidad, la función de saber hacia dónde dirigirse, hacia dónde no, la percepción de señales, la absorción, todo eso entra dentro de este nuevo término que se llama neurobiología de la raíz, que no es nada complejo, es solo entender que la raíz es un ente, es uno de los 5 órganos más importantes de la planta y que hay que tomarle su importancia, aunque no la veamos, hay que tomarle su importancia. De vez en cuando hay que darle una escarbadita y ver que todo está bien. Sí, por todo el conjunto de reacciones, ¿no?, que ahí se llevan a cabo. Así es. Y bueno, por ejemplo, en estos casos, ¿qué productos nos podrías decir tú que pues se están implementando ustedes como para darle ese fuerte a esta parte de la bioestimulación? Sí. Bueno, en el tema de estrés edáfico trabajamos mucho con Promesol, mejorar la macroporosidad del suelo, la eficiencia del agua. Trabajamos con Radigrow. Radigrow es un enraizador a base de hormonas. Trabajamos con Nutrisor, que es un producto no hormonal que lo que hace es mantener la vida útil de la raíz. En aguacate se estima que la vida útil de una raíz es de 3 días aproximadamente, en buenas condiciones, porque la raíz es muy sensible a la salinidad, por ejemplo. Entonces, si hacen una aplicación de fertilizante, ténganlo por seguro que esa raíz rápidamente se va a oxidar, va a morir. Entonces, lo que hace el Nutrisor es incrementar la vida útil de esa raíz, favorecer que no haya oxidación a lo largo de su vida, incrementa la vida útil y por consecuencia la absorción de nutrientes. En tema de microbiología trabajamos con Biofid. Biofid es un consorcio de hongos, de bacterias, precisamente para tratar de dar un equilibrio de lo que nosotros hemos, por distintas labores, hemos ido acabando. Biofid es un consorcio de hongos y bacterias con un bioestimulante que hace que la planta exude más. Entonces, es la señalización para estos hongos y bacterias que vienen acompañados en el producto. Y ya cuando hablamos del área foliar, pues una de las herramientas más novedosas ahora para estrés abiótico, estrés por altas temperaturas, alta radiación, baja humedad relativa, se llama ADAC. Es uno de los productos más nuevos de la compañía, a base de polifenoles, que es una nueva tecnología que lo que en esencia hace es reducir las especies reactivas de oxígeno y favorecer la conductancia estomática, que la planta siga trabajando aún en las condiciones en las que está. Entonces, si le podemos sacar 1 o 2 horas de actividad fotosintética, eso se traduce en mayor cantidad de carbohidratos y en consecuencia, pues eso lo veo reflejado en producción. Y así podemos estar hablando de muchas herramientas, ¿no? Pero esto es parte, complemento de un manejo nutricional, de un manejo de sanidad y de pues buenas prácticas agrícolas, ¿no? Porque si tú riegas mal, así le apliques el mejor enraizador, no funciona. Si tú tienes un suelo compacto, así apliques el mejor fertilizante, el más novedoso, el más caro, no vas a tener resultados. Entonces es parte de todo un conjunto de manejo que hay que estar diagnosticando, evaluando y trabajando. Y dentro de eso, yo creo que también, a lo mejor lo más difícil es tratar de cambiar la mentalidad, tanto nuestra como de los productores. O sea, es muy complicado, lo comento. Pero volviendo al tema de que la agricultura y en particular ahorita el caso de las huertas de aguacate, pues son un negocio. O sea, si quieres tú mejorar un negocio, tienes que tener objetivos claros, objetivos de gastos, objetivos de producción, objetivos de precios, y dentro de esos objetivos, pues hay que ver
cuál es nuestra meta a producir, por ejemplo, y ver cómo le vamos a hacer para lograrlo, cuánto nos va a costar, si es conveniente, si no es conveniente. Y dentro de eso, pues partimos de lo que hablamos, la bioestimulación, que es algo que no vamos a verlo de un día para otro, los resultados, sino que es un proceso largo y que nos va a tardar a lo mejor años en ver esos resultados. Pero es algo que te digo, creo que sí nos hace falta cambiar esa mentalidad de corto plazo. O sea que queremos, yo por ejemplo, me llegan algunos clientes hoy que me dicen, oye, Inge, necesito un producto para que no se me caiga la fruta. O sea, quieren que con una aplicación se solucione la tiradera de fruta, se solucione, que floree bonito, que tengan muchas flores. Entonces, eso no es algo que vayamos a solucionar con ningún producto. Más bien hay que verlo a futuro y hay que pues picarle y saber que tenemos una meta y hay que ser disciplinados con los pasos que hay que seguir, que es darle las condiciones primero a la raíz. Una vez que tengamos las condiciones adecuadas de raíz, ella misma se va a desarrollar y si se desarrolla muy bien, pues empezar a bioestimularla. O sea, son pasos que no nos podemos ir saltando. Sí. Va uno con otro, exactamente. Ajá, y sobre ese tema, pues creo que está como muy relacionado a la falta de hacer una buena programación, ¿no? Sobre todo para brindarle al producto. Y eso me hace pensar en lo siguiente. Por ejemplo, respecto a los productores que solo se basan en el temporal, ¿no? Como ahorita que llueve para aplicar todo lo de la parte radicular. ¿Ustedes ya tienen un programa que se adapte como a estos tiempos, pues? En esa parte de la bioestimulación y de la raíz. Que digan, ya tenemos uno que les podemos brindar a los que no quieren, o que no tienen un sistema de riego y que solo utilizan el temporal para hacer como, pues, alguna parte de la bioestimulación. Sí, de hecho, Blanca, los primeros trabajos que me tocó hacer fueron en huertas de temporal, trabajos que inicié en el 2013 con el apoyo de granulados. No tenemos otra forma de aplicar que no sea mezclando con el fertilizante. Entonces se desarrollaron algunas tecnologías granuladas para mezclar con el fertilizante. Pues luego nos topamos con otra situación, ¿no? Oye, ¿y cuándo lo vamos a aplicar? O sea, no lo puedo aplicar nada más en cualquier momento porque sí, o porque a mí se me antoje, o porque diga, pues es cuando puedo y si no es ahorita, pues ya ni modo, ya no se hizo. Entonces eso nos llevó a investigar los flujos radiculares. Entonces nos encontramos que en Aguacatejas, para un clima templado con lluvias en verano, como es el caso de esta zona, el aguacate tiene dos flujos radiculares, pero esos flujos radiculares no coinciden con el temporal de lluvias. No estoy diciendo que el aguacate no produce raíz en temporada de lluvias, produce, pero sus mayores picos los concentra en los meses de marzo, abril y los concentra en octubre, noviembre. A casi entradas de lluvias y salidas de lluvias. Y hay una caída importante entre junio, julio y agosto, y eso coincide con la caída de fruto. Entonces ahí es donde nosotros veíamos, oye, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues entonces nos anticipamos un poquito y empezamos a trabajar con herramientas granuladas y entendimos que parte de lo que sucede por caída de fruto viene dado por esas actividades de flujo radicular. Un flujo radicular interfiere en otro flujo, y ahí fue donde empezamos a utilizar herramientas granuladas para eficientar la vida de la raíz. Si yo ya sabía que la raíz empezaba a caer en mayo, pues en lugar de o acompañado de la cal o el yeso que se utiliza normalmente, yo utilizaba un bioestimulante que me ayudara a que esa caída de raíz no fuera tan drástica y que la vida útil de la raíz se incrementara. Y ya luego entonces yo hacía otro aporte a medio temporal y uno casi a cierre para conectar con el segundo flujo radicular. Entonces de esa manera tuvimos resultados muy exitosos en reducir la caída de fruto. Pero como es un trabajo que iniciamos en el 2013 y le dimos seguimiento hasta el 2017, nos vimos que la producción fue más estable. En huertas que funcionaron como testigo eran los famosos picos, ¿no? Levantaba 15 toneladas y para el siguiente me caía 7 o a 6. Entonces vimos que un buen sistema radicular definitivamente impacta en la alternancia del cultivo. No lo es todo, hay muchas cosas que hay que hacer que van muy de la mano, pero sí hay trabajos que nos permiten
introducir herramientas para productores que son de temporal. Porque muchos pues sí dicen eso, ¿no? Es cuando se puede y si no se puede, pues ya ni modo. Sí, es que hay que saber cuándo y cómo. Yo creo que ese es el éxito que hemos tenido y la experiencia que hemos adquirido, y por eso también la confianza de los agricultores que ya usan nuestras herramientas, pues lo avala, ¿no? Porque nos interesan las relaciones a largo plazo, no es el hoy te vendo y ya te vendí y ahí nos vemos. Ya ahí te haces bolas, ¿no? Es cómo hacemos las relaciones a largo plazo. Para que le vaya bien a él. Si le va bien al agricultor, le va bien al de la agroquímica, le va bien a los de las formuladoras, nos va bien a todos, ¿no? Y a toda la industria. Pues toda esa zona se mueve en función del aguacate. A toda la industria, a todo, no solo la industria, sino otras industrias, pues totalmente fuera del agro. O sea, el contador, el restaurante, o sea, hay muchas industrias que se mueven pues en este caso del aguacate aquí en México, en Michoacán y en México, pues el aguacate conlleva un montón de industrias que se benefician con el cultivo. Y otra cosa, Carlos, pues está claro pues que uno de los papeles principales tuyos en la empresa es la investigación y el desarrollo bueno, la investigación más que nada, ¿no? ¿Qué habilidades consideras que son importantes en el caso de técnicos, como investigadores pues de los mismos productos que nosotros utilizamos, para también nosotros evaluarlos y poder decir, ¿sabes qué? Este producto es efectivo y este no es efectivo? Porque, por ejemplo, tú yo creo que partiste ahorita lo comentas, de tu interés por el desarrollo de raíz. Entonces dijiste, pues voy a hacer tales experimentos, ¿no? Yo quiero comprobar que lo que estoy haciendo es efectivo, o descartarlo completamente. Entonces, ¿tú qué recomendarías a nosotros como técnicos, e incluso a los productores, para mejorar ese aspecto de vigilar que las aplicaciones sean efectivas? Eso, bien importante. Hay muchísimas herramientas que nos van a ayudar, pero yo creo que lo primordial es conocer el cultivo. Y pareciera algo obvio, ¿no? Pero mira, hace unos días estaba viendo un video en redes sociales, no me acuerdo si era TikTok o qué era. Y presumían con una estación de monitoreo, con una calicata, presumían la generación de raíces, y vean cómo está la generación de raíces. Y cuando le hicieron zoom, que voy viendo, pues eran raíces de maleza. Entonces, pero estaban celebrando la cantidad de raíces que tenía la plantita yo creo que era una planta de 1 año. Entonces tenían una profundidad de 90 centímetros y hasta abajo encontraban la cantidad de raíces. Y miren los pelos absorbentes. Híjole, el aguacate no tiene pelos absorbentes, la raíz es muy delgadita, esa es la raíz de la maleza, esa no es una raíz de aguacate. Pareciera algo obvio, ingeniero Gerardo, pero lo más importante es conocer el cultivo, conocer el sistema radicular, cómo es, dónde se desarrolla. En la escuela siempre nos dijeron, la raíz de aguacate es en los primeros 30 centímetros, y ahí andamos todos sacando muestreos a los 30 centímetros. Si el suelo te lo permite, te vas a encontrar raíces hasta el metro de profundidad. Entonces, y a veces huertas de temporal cambia la composición, la profundidad de la raíz en función de si es riego o si es temporal, ¿no? Entonces todo eso hay que conocer. Y la otra, hacerse de herramientas, manejar herramientas, pero no basta con tener las herramientas, porque luego ahí tenemos las herramientas y no le sacamos el provecho, no las sabemos usar. Aparte de tener las herramientas, conocer cómo funcionan, conocer cuándo medir, es llenarse de datos, que eso es algo que nunca nos ha gustado. Y lo digo porque la clase de estadística que yo llevaba en la facultad, híjole, se me salió bien pesada. Pero ahora digo, hijo, ¿cómo me salé esas clases? No fue posible que me las salara. Hasta que me tocó ponerme a estudiar por fuera para entender que esas clases de estadística nos iban a servir. Porque ahí tú ya determinas si lo que hiciste ahorita lo puedes replicar y te va a funcionar. Entonces, en la medida en la que hagas eso, pues ya dices, ahorita lo hago en 5 arbolitos, luego me la brinco 1 hectárea y luego me brinco a 10 hectáreas, de manera que ya empieza a hacer un manejo más generalizado. Entonces yo creo que son de las cosas importantes el hacerse de herramientas. Hoy en día te digo, hay mucha
muchas herramientas. Algunas son muy simples, algunas son un poquito más caras, pero la industria lo da. La industria lo da y yo estoy convencido de que lo que no podemos medir, lo que no medimos, jamás lo vas a controlar. Y si no lo controlas, jamás lo vas a mejorar. Entonces, eso sería lo que considero que tanto agricultores como técnicos deberían de adoptar y conocer sus números. Conocer los números, todo manejarlo en base a costo-beneficio. Lo que haga me agrega valor o nomás me hace gastar. Porque en la medida en la que le hagamos entender eso a nuestros agricultores, pues vamos a dejar de tomar decisiones con la cartera y decisiones más estratégicas, con mayor visión, ¿no? Fíjate que eso que dices de los datos que vemos en la escuela y que a veces pasamos desapercibidos o que, como hemos comentado con Blanca, a veces no nos damos cuenta de cuándo los vamos a utilizar o esa información cuándo lo vamos a usar. Yo, por ejemplo, el libro que me pediste, hay un libro de un autor que se llama Harari, se apellida Harari. Tiene varios libros, pero él habla mucho sobre el futuro. Es como un historiador, pero él a la vez pronostica pues el futuro, ¿no? Hay un libro que se llama Homo Deus, que empieza a hablar sobre la historia de la humanidad. Y en esa historia, pues habla de la edad de piedra, de la edad de hierro, de la edad ¿cómo se llama? De la revolución industrial, ahorita que estamos en la era de la información. Él dice que, bueno, a lo mejor no así como lo dice él, pero dice que la próxima religión la puede llamar la religión de los datos. O sea, quien tenga datos va a poder... O sea, es un poder enorme los datos. O sea, simplemente el teléfono, la computadora nos conoce más a nosotros mismos de los que nosotros decimos que nos conocemos. A lo mejor nosotros decimos, me gusta el fútbol, es mi deporte favorito, pero el teléfono está viendo que vemos más videos de básquet o que vemos más videos de carreras o de otro deporte. Entonces, la información, más bien la tecnología, nos conoce mucho más de lo que nosotros decimos que nos conocemos a nosotros mismos, y es justamente por eso, por la información y por los datos. Entonces, respecto a esto, me gustaría preguntarte si tú ves alguna tendencia tecnológica, por ejemplo, obviamente el uso de la inteligencia artificial. O sea, tú te metes a ChatGPT y le das una instrucción de una hoja completa y te da una respuesta que no te imaginas. Entonces, pues esa es una herramienta, ChatGPT. Pero, por ejemplo, todos los datos que tú tomas y que cualquier investigador puede tomar en algún momento y vas nutriendo un algoritmo, el algoritmo te va a pronosticar algo que tú te vas a tardar semanas o años en averiguar. Entonces, eso es una ventaja pues enorme, ¿no? Y respecto a eso, pues no sé si tú tengas alguna mirada, alguna visión en cuanto a tecnología al futuro en la agricultura. Bueno, sí, definitivamente, Gera, el uso de la inteligencia artificial, ese es un hito, ¿no? Yo creo que uno de los anteriores fue el Internet, pero ahora va a ser la inteligencia artificial. Y hay gente que se espanta con la inteligencia artificial y dice, no, nos va a sustituir a todos. Pues la realidad es que no, la inteligencia artificial se nutre de los datos que tú generas. Hoy en día tú le dices a ChatGPT, tengo estos datos y córreme un análisis estadístico y lo hace. Entonces es una herramienta, no es algo para que nos espantemos. Hay que hacer buen uso de esas herramientas. Pero yo creo que, y hablando particularmente de aguacate, es para eficientar el uso del agua, la sensorización. No puede haber una huerta de aguacate de aquí a unos años que no tenga un sistema de riego eficiente, pero que ese sistema de riego eficiente esté alimentado por sensores, que esos sensores te estén determinando cuánto es el agua adecuada que requiere el cultivo en un momento determinado. No es regar, hoy me dieron el agua y dejas el aviento y le aviento lo de 15 días, el aviento de un solo jalón. Eso me repercute en producción. Entonces, es cómo le doy a mi planta lo más exacto posible. Y
no solamente los sensores de humedad en el suelo, los sensores de actividad radicular, también son los sensores de crecimiento de fruto, en qué momento la planta está creciendo, están los dendrómetros. Hoy en día son herramientas que están para investigadores, pero son herramientas que el agricultor, el asesor, ya tiene que ir implementando en cada uno de sus campos. Y la otra, pues, es el tema de, y eso va con eficientar el uso del agua, ¿no? Que es una mega tendencia. Y la otra es, en ese mismo rubro, los drones. Pareciera algo que ya está, pero todavía estamos en pañales. Estamos en pañales en el tema del uso de drones. Entonces, con eso podemos eficientar también el recurso hídrico y el recurso humano. Ese es uno de los problemas que vamos a tener durante los próximos años. Hoy en día, por ejemplo, a nosotros como empresa nos cuesta mucho trabajo contratar gente porque no sé qué está pasando con las nuevas generaciones. Bueno, sí sé, pero Me ahorro el comentario. pero me ahorro el comentario. Y lo mismo pasa en campo con la mano de obra para cosecha. A mí me tocó ver en los Altos de Jalisco cómo dejaron 120 hectáreas de arándano sin cosechar porque no tenían gente. Entonces imagínate el gasto que fue o la inversión de 120 hectáreas y que no pudieron cosechar por mano de obra. Entonces el uso de robots para cosechar también va a ser una tendencia fuerte y es con la intención de, lógicamente, eficientar. Para 2050 vamos a ser casi 9.700 millones de personas y no podemos dejar sin cosechar una superficie y necesitamos incrementar nuestra productividad, pero hacer más eficientes los recursos. Entonces cada vez va a ser más complejo, pero bendito trabajo, ¿no? Bendita agricultura. Entonces hay que hacerse de todo ese tipo de herramientas, porque quien no las use, yo creo que Gera sí se va a quedar fuera. Exactamente. Sí, y también, luego me gusta, pues, a lo mejor puedes echar mamón o lo que sea, pero por ahí, leí la biografía de, ¿cómo se llama? De Elon Musk. Y él dice que unos libros que le cambiaron la vida son uno que se llama Fundación, es una trilogía. Y dentro de esa habla sobre el futuro, o sea, de aquí a cientos de años, cómo se imagina el autor del libro que va a ser el futuro de todo, de la galaxia. Incluso habla de viajes interplanetarios, intergalácticos, y él habla sobre naves de hidroponía. Entonces es otro tema que también yo creo que se va a ver, pues, más explotado, pues, en el futuro. ¿O tú qué opinas sobre este tipo de tecnologías? No es solamente eso, sino también hacia dónde va y que tiene que ver con el tema con el título del podcast, ¿no? Agroemprendedor, que tiene que ver en lo que tiene que estar uno visualizando qué es lo que viene. Entonces, sí lo creo que cada vez va a estar más automatizado todo, que incluso yo me imagino que va a haber ciudades privadas, controladas, que va a haber una tecnología impresionante, que, bueno, se habla de que va a haber en algunos años cerca de 15 trillones de dólares de productos que hoy en día no los hay. Entonces, imagínate el tamaño de la economía que se viene para un emprendedor que tiene esa visión de qué son las cosas que hoy en día no hay, pero que me van a solucionar la vida más adelante. Y entonces ahí viene todo lo automatizado, todo lo robot, todo lo que nos haga la vida, pues, más fácil, desgraciadamente. Ese es el problema, que ahora nos gusta lo fácil. Somos más, ya igual los recursos no alcanzan. Los recursos son finitos, son limitados, entonces pues sí necesitamos. Tengo un artículo que hablaba sobre cómo el uso de las plantas, pero como para funciones de bioremediación y esta onda. Claro. O sea, sí sería muy eficiente ahorita, pero justo no hay quien trabaje o personas que pudiesen destinar para ese tipo de cultivos de la bioremediación. Entonces, la mano de obra. Ese va a ser el problema. Y dentro de eso, tú decías que
que no sabes qué, o que sí sabes qué le pasa a los jóvenes actualmente, ¿qué consejo les darías pues a chavos de prepa, de universidad, que están estudiando agronomía o cualquier carrera, bueno, todas las carreras tienen importancia, pues, pero hablemos de agricultura, estudiantes de agricultura, ¿qué consejo les darías, para que tengan éxito, que es lo que yo creo que buscamos todos a final de cuentas, ¿no? Yo hablaría ahí, Jera, de lo que a mí me sirvió. Y creo que pues, luego es lo que intento inculcar también con mis compañeros de trabajo, ¿no? Y que es salirse de la zona de confort. Como platicamos, yo estudié en Uruapan y entonces lo que nos platicaron ahí en la escuela fue puro aguacate. Y pues sale uno de la escuela nada más, pues puro aguacate. Entonces, cuando yo encuentro la oportunidad de entrar a Innovac, pues resulta que la oportunidad no me la dan para la zona aguacatera, me la dan para Tamaulipas. Y luego de Tamaulipas era Coajinicuilapa, Guerrero, con las sandías. Y entonces yo me quedaba, a ver, sandías, a mí en la escuela jamás me enseñaron de sandía, jamás me enseñaron de maíz, ni de sorgo, ni de trigo, ni de limón persa, a pesar de tener aquí la zona de limón mexicano aquí cerca, ¿no? Pero todo era aguacate, todo siempre fue aguacate. Entonces, pues tomé el reto de irme, uno por necesidad y dos porque me interesaba saber. Y entonces luego me migran hacia los manzanos, hacia los nogales y más perdido todavía, decía, pues, los nogales, los manzanos. Entonces, estar fuera de mi casa, fuera de mi familia, pues de una u otra manera me permitió enfocarme en conocer, en estudiar y en encontrar qué oportunidades había. A veces la gente o las generaciones de ahora ven muchos problemas y pues lo que yo he aprendido es que en cada problema, en cada crisis, siempre hay oportunidades. Entonces yo agarré mucho de lo que vi en manzanos, de lo que vi en nogales y ya cuando me regresan a Michoacán, pues lo empiezo a implementar en aguacate. Ya caray, pues o sea, la fisiología es una sola. Así sean jitomates, chiles, manzanos, nogales, la fisiología es una sola. Entonces, ¿qué los invito? A que tomen riesgos, a que salgan de su zona de confort. Hoy en día entrevisto a compañeros que se postulan para ingresar y pues una de las preguntas es, ¿estás dispuesto a moverte, a cambiar de residencia? Híjole, ¿cómo a dónde sería? No, pues aquí a Los Reyes. No, ya mejor cuando tenga en Uruapan, yo creo que me vuelvo a postular. Pareciera broma blanca, pero es verdad. El día de hoy no queremos sacrificar mucho. Entonces, los invito a que tomen riesgos, a que se preparen. Y cuando hablo de prepararse, sí tiene que ver con la agronomía, pero con ciencias afines. Quien no domine al menos el inglés, quien no domine computación, quien no le entre la inteligencia artificial, quien no conozca de finanzas, está perdido. Entonces hay que entrarle a esos temas que dijera uno, pues no vas a ocupar, oye, finanzas, pues no, así como hay finanzas para no financieros, que yo me aventé un curso de esos para entender los estados de resultados, los balances generales, pues ya también debe de haber agronomía, o también la hay agronomía para no agrónomos, porque también los que son financieros toman decisiones en función del presupuesto y no toman decisiones en función de lo que le va a beneficiar a mediano o a largo plazo a una agrícola. Entonces las nuevas generaciones, los que estén estudiando, pues se la pueden salar, sí, sin ningún problema, pero cumplan siempre con todas las tareas, con sus exámenes, pero sobre todo lean y entiendan que pues hay que pisar campo. Aparte de leer, hay que pisar campo y hacernos de más herramientas afines, finanzas, inglés, computación, todo eso que no nos inculcaron en la escuela, hay que tomarlo en consideración y arriesgarse. Esa es la mejor de todas, ¿no? Tomar esas oportunidades que a veces nomás se presentan una vez. Sí, mencionaste algo muy importante, ¿no? La adaptación, capacitación, conocer diferentes áreas. Pero yo creo que una de las más importantes también es nunca olvidar por qué estamos haciendo algo, para qué, ¿no? A veces eso también como que no lo vemos ya, como que no lo relacionamos.
Ya, por ejemplo, nosotros decía, estoy trabajando para un productor, ¿no? Soy su asesor. A veces no, como que no caemos en conciencia de todo lo que podemos influir positivo o negativamente en ese productor y viceversa. Entonces yo creo que esa también es como un punto importante. Muy relevante, de hecho, a veces, y lo ves cuando vas a oficinas, ves que la gente que te recibe de mala gana, anda, pues es gente que no está haciendo su trabajo porque no está a gusto y no lo hace bien y te lo transmite. Entonces, lo primerito también es entender para qué estoy o cuál es la intención de yo estar aquí y de yo hacer determinada cosa. Todas las empresas tienen su misión, su visión y actualmente empiezan a implementar los propósitos, pero de manera personal deben de implementar su propósito, el saber para qué estoy y entender qué es lo que a uno lo hace feliz. Las cosas más caras que hay en la vida no necesariamente tienen que ver con dinero, o las cosas más valiosas tienen que ver con dinero. Es ahí donde uno tiene que entender qué es lo que me hace feliz, porque cuando tú encuentras qué es lo que te hace feliz, qué es lo que le encuentras pasión, encuentras tus habilidades. Y cuando tú cuando tú determinas eso, ya conoces tus habilidades, tus ventajas competitivas, entonces ya estás del otro lado. Entonces es tener un propósito, entender para qué estoy y qué es lo que me hace feliz. Y entonces ahí ya digo, caray, pues esto me hace feliz, pues en eso me enfoco, porque a veces estamos en lugares donde no estamos a gusto y entonces nada más está uno amargando la existencia y se la estamos amargando a los demás. Entonces eso va a ser bien importante. A mí, por ejemplo, y se los comparto aquí, yo tengo mi propósito personal y en eso me enfoco y a mí eso me hace feliz y es que transformar la vida de las personas que me rodean para que sean exitosas, responsables y solidarias con su entorno. Entonces eso trato de yo hacerlo y en la medida en la que lo implemento, pues eso me satisface a mí. Y estoy haciendo lo que me gusta y por eso me gusta liderar equipos o me gusta estar conformando equipos con gente y esa es una recomendación también para todos los estudiantes y ya no tan estudiantes, no ya profesionales. Sí, entender pues que la felicidad no es la misma para todos, ¿no? Sí. También es tenerlo muy, muy claro, pero tratar de hacer pues lo que está en nuestras manos. Es correcto. Pues conocerse, autoconocerse, o sea, como dice Carlos, si tú ya experimentaste ciertas cosas en tu vida y te das cuenta que tienes más gusto por hacer algunas, pues haz esas y si dentro de eso encuentras un trabajo que se complemente con lo que haces y con lo que te gusta hacer y con la visión que tienes o la meta que tienes personal, pues ahí ese es tu lugar y ahí ahí vas a florecer, ahí vas a producir lo mejor de ti. Por ejemplo, yo creo que me habría gustado tener una carrera también como la que has construido, que es el poder viajar a otros países, el tener ciertas experiencias que tú dices en varios cultivos. Yo creo que eso te ha nutrido y te ha formado pues a lo que has llegado actualmente. Me encantaría haber tenido una carrera pues así con esas experiencias, pero cada uno tiene su historia y creo que hay que saber aprovechar donde estamos y de ahí pues caminar hacia donde queremos llegar. Pues no sé si puedas hablarnos un poco de los viajes que has hecho a otros países, que te ha llamado la atención de la cultura o de lo que hablamos de la agronomía. Sí, bueno, la verdad es que gracias a donde estoy he conocido mucha gente y también las oportunidades que me ha dado la compañía de salir, de explorar, de conocer con la intención de aprender y de una u otra manera también transferir, porque a veces pues también tiene uno esa oportunidad de poder compartir lo que se hace para que otros pues no les suceda lo mismo. Hay quien la entiende y hay quienes no. Pero digo, me ha tocado estar en Perú y te admiras de cómo en suelos arenosos a 30, 50 metros sobre el nivel del mar, en altas densidades, pues manejan cultivo de aguacate exitoso y ahora arándano. Entonces, Perú es el segundo productor de arándano en superficie, después de China.
Entonces te das cuenta de cómo de sus problemas, de su problemática, hicieron su fortaleza y entonces empezaron a agarrarse de ahí y pues hoy con 77,000 hectáreas de aguacate, pues ya nos empiezan a hacer algo de ruido. ¿Qué otra cosa aprendes de ahí? Que han tenido que adaptarse y hacer que su fruta viaje, por ejemplo. Que eso es algo que en México no hemos tomado en cuenta. Como tenemos la frontera aquí pegadita y nuestra fruta está en 2-3 días, nosotros no nos preocupamos porque nuestra fruta tenga vida post cosecha. Perú se tiene que preocupar. Entonces hacen cosas distintas, cosas que fomenten la viabilidad de esa fruta, que sean menos pérdidas. El día que Dios no lo quiera, pero nos cierren la frontera y nos toque mandar nuestra fruta a Europa o nuestra fruta a Asia, estamos en problemas porque nuestra fruta no viaja, porque no nos preocupamos, volvemos a lo mismo, por tener una buena raíz, una buena nutrición cálcica y que mi fruta tenga esa buena calidad post cosecha. Ese es algo que los peruanos hacen muy bien, el manejo del agua, el recurso agua con su infraestructura, con tecnología, lo manejan muy bien, saben cuándo regar, cuánto regar y pues bueno, ese es algo que se ha vuelto en una ventaja competitiva de ellos. Los colombianos, híjole, en Colombia me tocó ir en el 2016 y yo me quedaba como espantado y decía, esto sí nos van a hacer, porque tienen condiciones muy similares, poquito similares a las de Michoacán, pero creo que empezaron a tomar decisiones en función nuevamente financieras y no agronómicas. Entonces, no te vayas a suelos que son muy pesados o tienes que hacer drenajes o implementas sistemas de fertirriego. No, pero si aquí nos llueven 3,000 milímetros, yo para qué quiero sistemas de riego. No te vayas a suelos pesados porque hay mucho fitóptora. No, pues son los terrenos baratos. Entonces empezaron a privilegiar lo financiero y hoy en día Colombia, en términos de productividad, yo creo que no rebasa las 7 toneladas, 6-7 toneladas por hectárea, pérdida del 30 al 50% en 2 años de la planta. Ya ponen su planta y en 2 años tienen un 50%, de 30 al 50% de pérdida. Entonces es ahí donde les ha costado un poquito más de trabajo. Pero digo, Perú, Colombia se han ido adaptando a sus condiciones. Si te llueven 3,000 milímetros al año, 3,000, 4,000 milímetros al año, pues tienes que tomar decisiones y de hacer cosas distintas a las que haces en Michoacán y muy diferentes a las que haces en Perú. Y te vas a China y pues gente muy disciplinada, pero que no conoce absolutamente nada del cultivo. Entonces lo quieren tratar como si fuera pues un naranjo, como si fuera el arroz. Entonces ven que la planta tiene sus hojas caídas y no, les hace falta agua y más agua. No, pues sigue sin levantar las hojas, pues más agua. Digo, no lo dicen así, lo dicen en chino, ¿eh? pero entonces lo quieren manejar como los cultivos que ellos conocen. Y ya cuando les enseñas, cuando les empiezas a compartir, es gente muy inteligente, pero sobre todo es gente muy disciplinada. Entonces eso creo que ha llevado a China a ser la segunda potencia del mundo, pero pues a ellos no les interesa producir para exportar, a ellos les interesa satisfacer su consumo interno. Y entonces ves que cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas, y que tienen que adaptarse sí o sí, porque el que no se adapta y no hace cosas distintas, pues está perdido. Entonces así es Nueva Zelanda con ráfagas de viento, ahorita está el sol y en 15 minutos ya está lloviendo. Entonces todo eso le crea un estrés a la planta. Te tienes que adaptar a esas condiciones, ver cómo vas a regar y ver cómo vas a hacer aplicaciones foliares, ver qué herramientas te tienes que hacer. Entonces poner cortinas rompevientos. Aquí yo si llego y digo, no, pues aquí llega una persona de Nueva Zelanda y quiere poner cortinas rompevientos, pues me lo mandan por un tubo, ¿no? Entonces por eso es que luego asesores que vienen de otros países se les complica, porque nuestra cultura es distinta, porque nuestro pensamiento también es distinto y porque las condiciones cambian de un lado a otro. Entonces tiene uno que adaptarse, que evolucionar. Entonces es básicamente lo que va uno entendiendo
de qué cosas puedes adaptar o puedes utilizar en un determinado cultivo, y ya dices, ah, caray, en Michoacán me está pasando esto, ya lo vi allá, pues ¿qué parece si más o menos le entramos por ahí? Lo empiezas a adecuar y empiezas a tener resultados. Por eso no hay que perder la oportunidad cuando podemos hacerlo. Definitivamente. Conoces lugares diferentes. Te abre mucho los ojos. Sí, o sea, pues simplemente se da uno cuenta que sí está muy bendecido, ¿no? Sí. Nada más que a veces, pues si no hay oportunidad de salir, como que la gente no ve panorama Sí. de otros lugares. Pero eso es lo bonito, formatos como ese para poder compartir, ¿no? Y lo digo con toda humildad. No han sido viajes costeados por mí, han sido por temas de trabajo. A veces conozco los lugares, pero pues conozco nomás las huertas y conozco los caminos, porque que digas algo agroturismo, como le llaman hoy, no, pues no. Pero yo creo que casi nadie lo hace, ¿no? Como que esas son ideas de la gente así, que dice, no sé, un ejemplo, vas a Ciudad Guzmán, ay, fuiste a Ciudad Guzmán y todo. Sí, Sí. sí, pues una huerta, Sí, pero sí. nada más. Pero aún así, o sea, el estar en esos lugares conoce uno a las personas y más o menos cómo son sus formas de trabajar, sus hábitos, y de eso aprende uno. Sí. Todos los días hay que tratar de llevarse algo de alguien. Nunca se termina de aprender. Y te das una idea, pues, también de la cultura. Pues, obviamente, no vas nada más a las huertas. Obviamente, convives con las personas, ves más o menos cómo son. Lo que dices de los chinos, muy disciplinados, pues, eso ni qué hablar. Y más que nada, con lo que me quedo de lo que dices, de todos los países, pues, es más que nada la adaptación. O sea, cada uno tiene que ver la forma de adaptarse a las condiciones. Es lo que estamos hablando desde el inicio, tal vez, del podcast, ¿no? Que hay que buscar la forma de adaptarnos a los inconvenientes, a cualquier tipo de inconvenientes, tanto en el campo como en la vida personal. Adaptarse, ser flexible. El año pasado a Perú tuvo un grave problema en arándano por los fenómenos, el famoso fenómeno del niño, ¿no? Que pues prácticamente no tuvieron lluvias. Entonces, como no tuvieron lluvias, o más bien, como tuvieron altas temperaturas, no hubo diferenciación en el arándano. Entonces no sabían qué hacer, no supieron cómo reaccionar. Y me tocó que en ese entonces yo estaba ahí y yo decía, oye, pues la empresa tiene una herramienta que creo que les puede ayudar. Sí, pero no la hemos trabajado, no la conocemos y no está en el presupuesto. Y como no está en el presupuesto, pues no la podemos usar. Y entonces ya dices, híjole, pues bueno, también a veces, aparte de adaptarte, pues tienes que tener flexibilidad, porque así como está el clima tan cambiante, necesita uno tomar decisiones a veces de momento. Yo recuerdo que en la escuela, en la facultad, nos daban un programa, un profesor nos daba un programa de manejo del aguacate. En tal mes va esto para araña, esto para trips, y pues ahorita lo volteo a ver y digo, nada de esto cabe ya. Eso es como Ya. los cereales, ¿no? Te dan igual tu fórmula de esto se tiene que aplicar sí o sí. Sí, ya no va. Entonces, pues bueno, eso es. Pero yo creo que justo eso, ¿no? Toda esa toma de decisiones final, pues te la da toda la experiencia. No, pues sí, ¿cómo andas de tiempo? Yo creo que Yo estoy bien, pero yo creo que ya también nos extendimos y pues para no hacerlo tedioso, Sí, le cortas bastante, ese es un cortadero. No, y porque también pues no está lejos. No, digo, pero ese no es problema. La intención es que pues algo se quede y algo sirva, así que no. Yo como ustedes quieran y sí, no, pues Ahora sí hay chance. o Ya. cortamos. no, mira, Ya si no está aquí, nos invita a donde esté. Segunda parte. Al fin que a nosotros a nos Jalisco. gusta salir, ¿verdad? sí nos gusta. Ya bueno, unas vueltas. pues lo hacemos en Colombia si quieren. Colombia, órale. De una vez. Lo hacemos desde Medellín. Sí, yo creo que sí, a lo que veo, pues hay material para durar mucho tiempo y ojalá pues hubiera también tanto tiempo, ¿verdad? Tanto tú como nosotros también tenemos pues actividades pendientes y yo creo que me gustaría, no sé, pues también tus tiempos y eso, que posteriormente agendemos algún otro
otro capítulo para seguir platicando más sobre esto. Con todo gusto, Gerardo, Blanca, con todo gusto. Sí, gracias. Y pues más que nada, pues agradecer por la disposición, porque pues te digo, es un proyecto que va empezando, este es nuestro 4º episodio y nuestra idea pues era, como le decía a Lalo, como le decía a Blanca, pues hay que invitar amigos del agro, de negocios, de educación, que es el tema de agroemprendedor, y pues ellos obviamente que van a decir que sí. Ahora sí que conforme vaya avanzando el podcast, pues ya podemos invitar a personas que tienen más experiencia, que incluso hasta nos podrían cobrar por venir. Uh-huh. Y no esperábamos pues que tuviéramos la presencia pues de alguien que ya pues ha estado en otros países, que ha dado conferencias, que tiene experiencia y pues que tiene un liderazgo en Innovac Global. Pues agradecerte por la disposición y por la actitud pues de compartir tus experiencias y tu conocimiento. No, nada que agradecer, al contrario, es de aquí para allá, que fomenten este tipo de actividades, de oportunidades, y que la gente se motive en seguirlo haciendo, en estar compartiendo, porque de nada nos sirve guardarnos la información, ¿no? Mucha gente luego se nos va y dice, sí, no compartió la receta. Pues no, yo creo que si queremos que como municipio, como estado, como país nos vaya bien, pues necesitamos hacer colaboración entre todos. Entonces, en la medida en que cada quien ponga su granito de arena, ya vamos a estar del otro lado. Así que yo muy contento de poder participar, de que me hayan hecho participante de esto, y con todo gusto, pues en algún momento hay que volvernos a reunir. Créanme que lo hacemos. ¿Sí? Pues muchas gracias. Sobre todo pues porque pues ya aprendimos aquí bastante. Sobre todo a lo que a veces uno desconoce, ¿no? Y nosotros, la finalidad es esa, ¿no? Compartirla pues también con los productores, que sepan pues, que sí hay agrónomos que se ponen la camiseta, que sí pueden confiar también en las personas, que sí haya resultados de algo que sí funcionó y no nada más que sea platicadito. Entonces, bueno, yo también sí te quiero agradecer. No, nadie. Porque pues sí, con esa experiencia pues no cualquiera se anima a decir, van empezando y sí vamos. Sí. No, yo les auguro mucho éxito. Yo les auguro mucho éxito y pues si no nos vemos en la primera temporada, ya nos veremos en la tercera, cuarta. Exactamente. Que sea una actividad que dure muchísimo tiempo. No, pues muchas gracias y sí, pues yo creo que queda, como dicen los doctores, queda agenda abierta, ¿o cómo? Cita abierta, algo así. Cita abierta. Pues sí, pues nuevamente muchas gracias y también a toda la comunidad de 100 o no sé cuántos suscriptores por el momento. Muchas gracias por acompañarnos y pues ya vieron que sí vamos a traer personas que son muy interesantes, con mucha experiencia y sigan ahí compartiendo y invitando a sus amigos a suscribirse al canal. Sí, también pues tomar en cuenta que estas personas que vienen pues también realizan un trabajo, igual si gustan, no sé, acercarse con su empresa, pues también yo creo que la invitación está abierta, ¿no? Sí, claro, están los compañeros de Innovac aquí en Michoacán, compañero Eduardo Aguilar, por ahí tuvo participación en un podcast también. Pues está la página oficial de la compañía, www.innovacglobal.com. No me gustan las redes sociales, ya las dejé hace un ratito, más que LinkedIn es el único que utilizo. Ahí me encuentran como Carlos Hernández y pues bueno, pues a la orden para lo que se ofrezca. Muchas gracias. Incluso pues, si es algún tequila, alguna cerveza, también estoy puesto y dispuesto. Hoy no. Es decir, hoy que es el día del tequila, no, pero para ese entonces no va a ser. Bueno, pues muchas gracias. Eso es todo del 4º episodio de Agroemprendedor, el lugar donde conectamos el campo, la educación y los negocios. Muchas gracias. Gracias.